Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. El día de hoy vamos a compartir la palabra del capítulo 12 de Lucas y vamos a estar compartiendo los versículos 41 hasta el 48. Yo los voy a leer en este momento. A los hermanos que están presentes les invito a que puedan leer alternativamente conmigo. Así que vamos a leer entonces la palabra de Lucas 12, 41 hasta el 48. Y dice lo siguiente. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices estas palabras a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que también les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hasta ahí es la palabra del día de hoy que queremos compartir. Primero vamos a hacer una oración. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana por darnos esta palabra. Hoy queremos conocer en profundidad lo que tú quieres decirle a nuestro corazón. Ayúdanos a comprender el mensaje, ayúdanos a entender profundamente, Señor, qué es lo que quieres decirnos en este día. Queremos ser mayordomos fieles y prudentes. Enséñanos cómo debemos vivir entonces. Muchas gracias, Señor, te damos por todo. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos juntos el versículo clave, que es el versículo 42. Leamos juntos, por favor. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Fiel y prudente, fiel y prudente. Cuando estaba en el secundario, había una profesora a la que todos le teníamos terror. Todos los alumnos ante ella sentíamos terror. Era nuestra profesora de educación plástica. El motivo del pavor que nos causaba su mera presencia era porque se trataba al mismo tiempo de la rectora del colegio. Además, era implacable y extremadamente incisiva con sus comentarios acerca de nuestros trabajos. Debido a que ella tenía otras obligaciones que desempeñar dentro de la escuela, era habitual que en la hora de plástica nos brindara las pautas al inicio de la clase y luego se retirara dejándonos solos en el aula. Nosotros, sus alumnos, debíamos entonces realizar algún dibujo, escultura o algún trabajo en su ausencia. Pero como éramos chicos, sin tener a nadie que nos observara o supervisara, muchos se dedicaban a distenderse, a hacer bromas, a descansar, en vez de concentrarse en la tarea.
es que también en reiteradas ocasiones ocurría que la profesora no se presentaba al final de la clase y al sonar el timbre de salida juntábamos nuestras cosas y nos íbamos a casa. No obstante, y asimismo, en reiteradas ocasiones ocurría que cuando menos lo esperábamos, ella abría la puerta y nos pedía que les mostrásemos nuestros trabajos. En esos momentos, con el corazón en la boca, el pánico nos invadía y mucho más a aquellos que se habían dedicado a holgazanear. En este momento se convertía en un tiempo de lamento para quienes no habían hecho nada, mientras se preguntaban a sí mismos por qué no habían preparado su trabajo en lugar de perder el tiempo. De manera semejante, antes de su partida, Jesús les encomendó a sus seguidores una misión a realizar en su ausencia. Él les dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Esta misma misión nuestro Señor también nos ha encargado a nosotros, quienes aguardamos su regreso. Mientras tanto, Él se dirigió a realizar una tarea maravillosa. Jesús les prometió a sus apóstoles: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Nuestro Señor nos prepara un hogar en los cielos. No obstante, volverá cuando menos se lo espere. Cuando Él llegue, nos llamará uno a uno y nos pedirá cuenta de nuestros hechos. Como afirmó Pablo, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, los que se dedicaron a disfrutar de los deleites de este mundo y a holgazanear, se lamentarán y se preguntarán a sí mismos: ¿por qué perdieron su tiempo invirtiendo sus vidas en lo que no valía la pena? Pero quienes fueron fieles y prudentes en su labor espiritual, quienes buscaron primeramente el reino de Dios, recibirán la aprobación del Señor y serán recompensados por Él. De su mano obtendrán honor y autoridad. Nuestro Señor Jesús quiere traernos salvación, enaltecernos y bendecirnos. Por eso nos llama a ser siervos fieles y prudentes, mientras aguardamos con esperanza su venida. Y por eso Él nos dice, como vimos la semana pasada: «Estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá». La recompensa que Jesús nos prepara es mayor que cualquier premio o posesión temporal de este mundo. Sabiendo esto, procuremos obtener el reconocimiento de nuestro Señor, trabajando diligentemente en esa labor que nos dejó para que realizásemos en su ausencia. Que en su regreso, en lugar de encontrarnos en medio de una vida perezosa o inmersa en el mundo, nos halle consagrados y trabajando por su reino. Anhelemos así recibir del Señor la corona incorruptible de la vida. Amén. Pedro no había entendido que la enseñanza de Jesús acerca de prepararse para su segunda venida estaba dirigida a todos sus seguidores. Por eso le preguntó: «Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos?». Ante su inquietud, el Señor le expresó: «¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración?». En aquella época era habitual que los hombres de acaudalada riqueza tuviesen varios siervos bajo sus órdenes. Cada uno cumplía con una tarea determinada en la propiedad de su amo. Pero solo unos pocos de ellos alcanzaban a ser reconocidos
para ocupar el cargo de mayordomo. Un mayordomo era el más distinguido de los siervos y su función era la de ser encargado de todo y representante del dueño. Su amo le concedía gran autoridad y poder por sobre los otros siervos, y asimismo, sobre él recaía la mayor responsabilidad, pues debía rendir cuentas de todo ante su amo. Además, tenía que velar por el bienestar de los otros sirvientes, cuidándolos y dándoles su ración de alimento cada día. Por eso, no cualquiera podía ser mayordomo. Este puesto estaba reservado para quienes hubiesen cumplido con ciertos requisitos que Jesús resumió en dos cualidades fundamentales. El siervo debía ser fiel y prudente. Evidentemente, para llegar a ser mayordomo, ante todo, aquel debió haber sido primero un buen siervo, un siervo responsable y sabio. Un excelente ejemplo que podemos encontrar en la Biblia de un buen candidato considerado apto para ocupar el cargo de mayordomo, podemos encontrarlo en José, el hijo de Jacob. José llegó a ser esclavo por la envidia de sus hermanos, quienes lo vendieron a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Allí fue comprado por Potifar, el capitán de la Guardia Real. No obstante, a pesar del dolor que le había causado la traición de sus hermanos y el brusco cambio de vida lejos de su padre, José se apoyó en el Señor y se distinguió por sobre todos los otros siervos. La palabra de Génesis describe: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. A causa de su temor a Dios, José fue reconocido por su amo, que vio en él a un hombre fiel y prudente en su trabajo. Por eso lo puso como mayordomo sobre todo lo que tenía. Jesús también quiere que nosotros seamos siervos aptos, como José, para que ocupemos el puesto de mayordomos en su casa. Pero a diferencia de lo que sucedía en el pasado, no es solo uno el que ocupa este cargo, sino todos aquellos que entienden y aceptan que han sido redimidos por el Señor para que en este tiempo fuesen líderes espirituales en su sociedad. No obstante, así como un mayordomo tuvo que haber sido primeramente un buen siervo, un siervo que obedecía a su amo y cumplía diligentemente sus tareas, nuestro Señor también espera que nosotros seamos, ante todo, buenos discípulos que vivan responsablemente en el temor a Dios. Él espera que alcancemos esas dos cualidades fundamentales. Él quiere que seamos fieles y prudentes. ¿Quién puede ser considerado entonces como un siervo fiel? Un siervo fiel es aquel que es responsable y diligente. Es quien cumple con aquello que debe realizar a su tiempo. Quien no se dedica a descansar o a divertirse cuando debería estar en su trabajo. Un siervo fiel no trabaja solo cuando su amo lo está mirando, sino también cuando nadie lo vigila. Su prioridad está en concluir lo que se le encargó contra viento y marea. Además, no es mediocre en lo que hace, sino que siempre busca dar lo mejor de sí. No ofrece su esfuerzo mínimo e indispensable. No hace su tarea solo por cumplir. Su mayor deseo y alegría están en alcanzar el bienestar de su amo, haciendo a un lado su propia conveniencia o beneficio. Y todo esto lo hace porque ama y confía en su Señor, porque depende de Él
y espera únicamente la recompensa que Él pueda darle. Del mismo modo, un discípulo de Jesús es aquel que es responsable y diligente en cumplir sin tardanza la misión que se le encomendó. Es quien no se deja atraer o seducir por el mundo y sus distracciones, sino que procura avanzar y concluir su labor celestial contra viento y marea. Aunque nadie lo vigile o observe de cerca, aunque nadie lo elogie o lo aplauda. Un discípulo fiel da lo mejor de sí para el Señor. No entrega solo lo que le sobra, ni ofrece el mínimo esfuerzo solo por cumplir de una manera mediocre. Su mayor deseo y alegría están en agradar a su Señor y procurar que Él sea glorificado antes que buscar su conveniencia o beneficio personal. Y todo esto lo hace por amor a su Señor, porque confía y depende de Él, y espera la recompensa que solo Él pueda darle. De esta forma es también como nuestro Señor espera que vivamos, siendo hallados fieles ante su presencia. Por otro lado, ¿quién puede ser reconocido como un siervo prudente? Un siervo prudente es aquel que es sabio y sensato. Es quien realiza todo con orden, quien busca la mejor estrategia para utilizar eficientemente los recursos de su amo y compone una planificación cuidadosa para llevar a cabo su labor. Un siervo prudente no toma su trabajo a la ligera. Es un buen administrador de los bienes de su amo. Utiliza y aprovecha bien su tiempo y energía. Asimismo, sabe cómo dirigir y colaborar con los otros para que juntos puedan concretar la labor. Sabe cuándo es tiempo de esperar y cuándo es tiempo de avanzar. Sabe callar cuando debe estar en silencio y hablar cuando debe hacerlo. Sabe escuchar y seguir las órdenes de su amo. Un siervo prudente es aquel que conoce el corazón de su Señor. De la misma manera, un discípulo prudente de Jesús lleva una vida sabia y sensata, una vida ordenada en la que utiliza eficientemente cada recurso y don que le confió su Señor, una vida que anhela la sabiduría y la guía del Espíritu Santo, una vida bien invertida en la que sabe aprovechar y utilizar su tiempo y energía. Los discípulos prudentes se animan unos a otros para realizar juntos la obra de Dios. No compiten ni pelean entre sí, sino que colaboran en la tarea de llamar a las almas a la salvación de Jesús. Reconocen y disciernen los tiempos en los que viven. Por eso, buscan seguir la voluntad de su Señor, complaciéndolo en todo en completa obediencia. Y todo esto lo hacen porque conocen el corazón de su Señor. Jesús quiere que seamos siervos aptos, que vivamos como sus mayordomos. Quiere que seamos siervos fieles y prudentes, y no negligentes o superficiales. Y todo esto no por obligación, sino por amor a nuestro Señor, que nos lo ha dado todo. No forzadamente, sino voluntariamente, por conocer profundamente el corazón de nuestro Señor. Jesús nos llama a la tarea de hacer discípulos a todas las naciones. No obstante, para ser un hacedor de discípulos, primero debemos ser buenos discípulos. Un buen líder es primero un buen miembro. Un buen pastor es primero una buena oveja. Por eso, reconociendo el deseo de nuestro Señor, procuremos sinceramente crecer en esas dos cualidades que Jesús nos revela en esta palabra, en la ayuda de su Espíritu Santo. Seamos siervos aptos, siervos fieles y prudentes, mayordomos espirituales para nuestra sociedad y para el mundo entero en medio de estos tiempos tan difíciles.
a aquellos que viven de esta manera, procurando honrar al Señor. Ellos recibirán de Él una enorme y gloriosa recompensa. Jesús afirmó: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Los siervos fieles y prudentes son bienaventurados. Tendrán el privilegio de administrar todos los bienes de su Señor, recibiendo poder y autoridad como sus representantes. Jesús dijo que al mayordomo fiel y prudente, su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Así como los mayordomos se encargaban de distribuir la ración de alimento necesario para cada siervo, nuestro Señor quiere que nosotros también llevemos esta función. Quiere darnos el cargo de llevar el alimento espiritual a las almas. ¿Cuál es entonces la ración que debemos distribuir? Es la palabra de Dios. Compartir la palabra de Dios es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. De otro modo, las almas perecerán. Por eso, asumiendo nuestro lugar como líderes espirituales, tenemos que reconocer la necesidad espiritual de este tiempo. Necesitamos llevar el mensaje del Evangelio, enseñando la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos procurar formarnos como maestros bíblicos para extender el reino de Dios. Si nosotros no les damos su ración a las almas, ¿quién lo hará? Jesús nos llama a ser mayordomos fieles y prudentes a su servicio. De esta forma, Él quiere bendecirnos y traer salvación a este mundo. Seamos buenos discípulos y buenos hacedores de discípulos como mayordomos celestiales. Aquellos que se esfuerzan por ser fieles y prudentes ante el Señor son bienaventurados. Estos recibirán honor y autoridad y un galardón eterno en los cielos. Que nosotros también seamos contados entre ellos por ser siervos que buscan agradar en todo a su Señor y que viven para darle gloria. No por obligación ni fingimiento, sino por amarle y por conocer su corazón. Amén. Un siervo fiel y prudente que ha sido reconocido por su amo para ocupar el cargo de mayordomo, una vez que ha sido puesto en ese lugar, debe perseverar en su fidelidad y prudencia. No debe descuidar su labor, ni realizar su esfuerzo, ni relajarse en su esfuerzo, sino todo lo contrario. En caso de que se volviese irresponsable y perezoso, ¿qué pasará con aquel siervo? Jesús dijo: mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Un líder espiritual no debe contentarse únicamente con su posición o cargo y dedicarse a disfrutar de los beneficios que él mismo se atribuya. No debe volverse necio y ocioso. No debe dormirse en los laureles. Porque una mayor autoridad lleva aparejada una mayor responsabilidad. Por eso Jesús agregó: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará.
y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Un siervo de Dios es llamado a ser un mayordomo celestial para servir y no para procurar ser servido. De otra manera, su inacción lo conducirá a ser puesto en la misma bolsa con los infieles. Y recibirá azotes por no haber reconocido que se le ha conferido mayor autoridad para que trabajase más. De él su Señor espera mucho, porque le ha dado mucho. Por eso, si un siervo sabe lo que su amo espera de él, pero no lo hace, actúa de manera completamente necia. Porque está olvidando que su Señor tiene autoridad sobre él, tanto para recompensarlo como para castigarlo. Los siervos negligentes viven ignorando que algún día deberán rendir cuentas de sus acciones e inacciones. Habiendo sido establecidos como líderes espirituales de este tiempo, contamos con un gran privilegio, pero asimismo con una gran responsabilidad. No debemos caer en una vida negligente y superficial. Somos llamados a amar a las almas y a extenderles la salvación de Jesús. Somos llamados a usar los dones y recursos que nuestro Señor nos confió para hacer su obra y no para apropiarnos de ellos a fin de obtener nuestro propio beneficio. Si somos irresponsables en nuestra misión, el Señor nos tomará por sorpresa en su venida y terminaremos por sufrir su castigo y por caer en la vergüenza. Juan nos aconseja: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Jesús prometió que regresaría hace unos 2000 años. Algunos, al ver que se tarda en venir, hacen a un lado su lucha espiritual y su dedicación a la obra de Dios. Convenciéndose de que ya son salvos, algunos cristianos hasta se toman licencia para pecar o llevar una vida espiritualmente ligera y ociosa. Se permiten llevar una vida desenfrenada o inmersa en los deleites del mundo o concentrada en las cosas de este mundo, porque tienen la falsa certeza de que Jesús tardará en llegar y que tal vez tendrán tiempo suficiente para retractarse de sus vidas desordenadas. Pero este es un comportamiento, es un pensamiento insensato. Como verdaderos discípulos de Jesús, no tenemos que caer en esta clase de actitud. No debemos abusar de la gracia recibida. No debemos desestimar el sacrificio que hizo nuestro Señor para nuestra salvación, ni la misión que nos entregó. Pedro finalmente comprendió que la exhortación de Jesús a permanecer alertas y estar preparados era para todos los que hemos sido salvados. Por eso Él nos advierte en sus cartas que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero Pedro nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El Señor no está retrasando lo que prometió. Él espera con paciencia a que los hombres se arrepientan y encuentren su salvación. Por más que haya quienes menosprecien la promesa de su venida e incluso quienes atenten contra nosotros con burlas o persecuciones, debemos perseverar en la fe hasta el final.
Nuestro Señor Jesús nos promete: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Nuestro Señor nos prometió que muy pronto volverá. Él vendrá como ladrón en la noche. Sabiendo esto, preparémonos espiritualmente y vivamos conforme a la voluntad de Dios. Jesús nos ha hecho líderes espirituales al salvarnos. Como también Pedro nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una misión sacerdotal que cumplir en Jesús. Somos instados a anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas del pecado y de la muerte a la luz de la vida. Hemos sido llamados a ser mayordomos celestiales, líderes espirituales en medio de esta generación. Pero no nos durmamos en los laureles. Se nos ha dado mucho, por eso también se nos demandará mucho. Hebreos nos advierte: ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron ese mensaje. No abusemos de la gracia que hemos recibido. Seamos siervos fieles y prudentes y no caigamos en la negligencia ni en la pereza espiritual. De este modo, seremos aprobados por Jesús en su venida. A su regreso, el Señor nos pedirá cuentas de todo y juzgará a cada hombre. Cada acción y cada inacción traerán su consecuencia, por más que los resultados no sean visibles en el tiempo presente. El que fue fiel y prudente obtendrá su recompensa, pero el que no sufrirá la penalidad correspondiente. Por eso debemos prepararnos ante la venida de Jesús y no quedarnos espiritualmente dormidos. Quien atesora esta esperanza en el regreso del Señor no lleva una vida pasiva. Por el contrario, se mantiene trabajando activamente en la misión que se le otorgó para ser aprobado por Jesús en su venida y no reprendido por haber sido perezoso o irresponsable. Así que seamos siervos aptos, mayordomos fieles y prudentes, creciendo como buenos discípulos de Jesús y guardando la misión que se nos confió. Todo esto por amor a nuestro Señor. Pongamos nuestra mirada en el galardón eterno que el Señor prepara para todos los que han permanecido a su lado. Perseveremos en su obra hasta el final y así cada uno de nosotros sea reconocido por el Señor como un mayordomo fiel y prudente. Amén. Pon en mí la misma mente